Extracto del libro. Nietzsche. El superhombre y la voluntad de poder, Biblioteca Descubrir la Filosofía 2, Byton y Llacer. Nietzsche. El universitario, tras realizar un trabajo en latín sobre Teonis, poeta griego defensor del aristocratismo, Nietzsche se gradúa en 1864. Ese mismo año, movido por la posibilidad de vivir con su amigo Deussen, se traslada a Bonn para iniciar estudios universitarios de filología clásica y, cumpliendo los deseos de su madre, también de teología. Tras el régimen monástico y militar del internado de Pforta, aquel muchacho de apenas 20 años ve en Bonn la oportunidad de un aprendizaje más vital que académico. En un primer momento Nietzsche se abre a la despreocupada vida universitaria. Forma parte de una asociación estudiantil, frecuenta las tabernas, fuma, bebe e incluso resulta herido tras batirse en un duelo de esgrima con un miembro de una hermandad rival. Sin embargo, pronto advertirá que esa vida alocada atenta contra su verdadera naturaleza, alérgica a toda forma de gregarismo, y le invadirá la tristeza. En los días de Bonn tuvo lugar un conocido suceso. Al parecer, durante una escapada a Colonia, y tratando de encontrar un restaurante que le habían recomendado, Nietzsche acabó por error en un prostíbulo. Petrificado ante los ofrecimientos carnales que le hicieron varias mujeres, el joven Fritz calmó su ansiedad poniéndose a tocar un piano que allí había, y acto seguido salió disparado del lugar. A pesar de que la historia sirvió a su amigo Deussen para afirmar su castidad, quien dirá murieren nunquam atingit. Nunca tocó a una mujer, lo más probable es que Nietzsche volviera a pisar locales de ese tipo para algo más que improvisar acordes al piano. Un hecho que apoya esta hipótesis es que, unos meses después, Nietzsche recibió varios tratamientos contra la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual bastante común en aquel tiempo. La sífilis, cuya fase final de desarrollo puede afectar gravemente al sistema nervioso, fue la explicación médica oficial para la locura que le atacaría más de 2 décadas después. El de Bonn es un período de apreturas económicas y deudas. A pesar de ello, Nietzsche no está dispuesto a renunciar a un piano de alquiler ni a la vida cultural que la ciudad le ofrece. Asimismo se cuestiona entonces las creencias religiosas que tan precozmente había desarrollado. Se le presentan, de modo más irreconciliable que nunca, 2 caminos. Si quieres alcanzar la paz del alma y la felicidad, entonces cree. Pero si quieres ser un discípulo de la verdad, entonces investiga, le escribe a su hermana. Ante tal disyuntiva, Nietzsche opta por abandonar la teología y se decanta por la filología, elección que le obliga a dar serias explicaciones a su madre. Así, tras una tanda de nuevos e intensos dolores de cabeza y reuma, a finales de 1865 escapa de la mediocre vida estudiantil de Bonn y, siguiendo los consejos de su amigo Gersdorff, se traslada a Leipzig para continuar la carrera de filología clásica. En los siguientes 4 años Nietzsche completará un formidable currículo como filólogo. Publica ensayos y reseñas en revistas especializadas, participa activamente en la Asociación Filológica, y uno de sus trabajos gana un premio de la universidad. A pesar de las muchas horas dedicadas al estudio, tendrá tiempo para disfrutar de la vida social en cafés, salas de conciertos y teatros, y siente al fin la agradable libertad del estudiante universitario. Sus logros como filólogo estarán en su mayoría apadrinados por el prestigioso catedrático Ritschl. Era un profesor carismático y exigente que lograba sacar lo mejor de sus alumnos, a los que inculcaba las virtudes del rigor y el espíritu crítico. Siempre sediento de figuras paternas, Nietzsche admirará profundamente la autoridad moral e intelectual de Ritschl. En otro plano, durante los días de Leipzig se fraguará también la relación con su compañero Erwin Rohde. Tras renunciar a la actitud de superioridad que adoptaba con algunos amigos, Nietzsche alcanzará con Rohde una complicidad total. Pero, más allá de Ritschl y Rohde, la época de Leipzig será recordada por el encuentro con otros 2 hombres, uno muerto, el otro vivo, que determinan de forma radical el curso del pensamiento nietzscheano.
el filósofo Arthur Schopenhauer y el compositor Richard Wagner. El encuentro con el filósofo se producirá al poco de llegar a la ciudad. En una librería de viejo, Nietzsche se topa con el mundo como voluntad y representación, la obra magna de Schopenhauer, y siente entonces una voz interior que le susurra: llévate este libro a casa. Durante las siguientes 2 semanas Nietzsche apenas descansa, se impone un horario en el que duerme únicamente de 2 a 6 de la mañana, y devora un libro que, en lo más profundo, siente que ha sido escrito para él. A partir de ese momento Nietzsche se convertirá al schopenhauerismo y no perderá la ocasión de propagar las enseñanzas del maestro, un filósofo en el que hallará una naturaleza que vale más que 100 sistemas. Schopenhauer fue ciertamente un filósofo atípico. Partiendo de Kant y ayudado por la filosofía oriental, su pensamiento se plantea como un combate contra el idealismo alemán, la corriente que dominaba la filosofía europea en la primera mitad del siglo VI. Schopenhauer acusa a los idealistas alemanes, Fichte, Schelling, Hegel, de construir majestuosos edificios conceptuales que, en el fondo, no son más que abstracciones vacías alejadas de la vida y la experiencia práctica. En adelante, Nietzsche adoptará la original perspectiva schopenhaueriana a la hora de abordar cuestiones fundamentales. El universo ya no es un todo ordenado y estable, sino un caos dinámico dominado por una fuerza irracional, la voluntad. Nietzsche la transformará en voluntad de poder. La conciencia humana no aparece como una facultad privilegiada, sino como un accidente tardío e insignificante sometido a la fuerza de los instintos. La historia no se rige por el progreso o la evolución, sino por una sucesión de acontecimientos carente de sentido o finalidad. La manifestación suprema del espíritu humano no se encuentra en el conocimiento racional y científico, sino en el arte y, en especial, la música. Junto a esta nueva mirada, Nietzsche también recibirá de Schopenhauer una lengua afilada, amante de la polémica y el sarcasmo, y una pluma capaz de transmitir ideas complejas con extraordinaria elegancia y limpieza. Además, y no menos importante, halla en él un ejemplo vital. Schopenhauer se dedicó a la filosofía sin gozar apenas de reconocimiento por parte de la academia ni tampoco de los lectores, ejerciendo durante la mayor parte de su vida un papel de pensador outsider que Nietzsche acabaría llevando al extremo. Lo que es seguro, en cualquier caso, es que el contacto con la obra schopenhaueriana inocula en Nietzsche el virus de la filosofía, un virus que avanzará lenta pero decididamente en la mente de aquel prometedor estudiante de filología. Tanto es así que la huella de Schopenhauer se deja ver en todo su pensamiento posterior, a pesar de que el vitalismo nietzscheano acabará por resultar incompatible con el pesimismo metafísico de su maestro. A finales de 1867, en pleno apogeo de su culto a Schopenhauer, Nietzsche interrumpe sus estudios para incorporarse al servicio militar, para el que es declarado apto a pesar de sus problemas visuales. Destinado en la división de artillería, cambiará los libros por el manejo de cañones, y en este medio extraño logrará desenvolverse con aplomo y solvencia. Su paso por el ejército lo vivirá como una oportunidad para ampliar su formación, incluso como un antídoto eficaz contra la estrechez de miras de la vida académica. En el servicio militar Nietzsche llegará a ser un notable jinete y conseguirá el reconocimiento de sus superiores. La experiencia militar terminará de forma brusca. A los pocos meses sufre una caída del caballo que le provoca una herida grave en el tórax y le daña varios músculos y huesos. Este accidente le obliga a pasar el siguiente medio año inmovilizado y sometido a dolorosas curas. Durante su convalecencia empezarán también los problemas gástricos que en adelante serán constantes. Exceptuando estos problemas, Nietzsche se encontró razonablemente bien durante sus años en Leipzig, los últimos en que gozará de una salud aceptable. Al año siguiente, el 8 de noviembre de 1868, se produce el encuentro personal con Richard Wagner, que estaba de visita en Leipzig y había mostrado interés por conocer a aquel joven talento llamado Nietzsche.
El gran magnetismo persona del compositor, que por aquel entonces tenía 55 años, la edad que hubiera tenido el padre de Nietzsche de no haber fallecido prematuramente, causará una honda impresión en el joven. Durante el encuentro intercambian opiniones sobre música y filosofía, ambos profesaban la religión schopenhaueriana, y manifiestan su deseo mutuo de volver a verse pronto. Al igual que en Schopenhauer, Nietzsche halla en Wagner el modelo de un pensador libre y rebelde, la encarnación de la independencia y la grandeza de espíritu. El músico personifica además el paradigma de artista, un auténtico genio capaz de elevarse por encima de la mediocridad y transformar de raíz la sociedad de su tiempo. Durante sus primeros pasos como pensador, Nietzsche está convencido del poder revolucionario del arte. Por esta razón Wagner no se le antoja únicamente un artista excepcional, sino que el compositor se le aparece sobre todo como el gran depositario de las esperanzas de superación de la decadencia cultural y política de Europa. Es comprensible que, con los referentes de Schopenhauer y Wagner en mente, Nietzsche no se encuentre a gusto en el rígido entorno de la filología universitaria, aunque fuera este un ámbito en el que se desenvolvía a la perfección. Mientras se codea con los más reputados especialistas, siente que la filología oficial es una actividad basada en la pura erudición y alejada de los verdaderos problemas de la vida. Nietzsche compara la especialización universitaria con la división del trabajo en las fábricas. Los filólogos, como los obreros, se pasan el día concentrados en una absurda y pequeña tarea. Nietzsche, a diferencia de su contemporáneo Marx, no está preocupado por la pobreza material de los trabajadores industriales, sino por la pobreza espiritual de los trabajadores intelectuales. A finales de 1868 Nietzsche está a punto de finalizar su etapa en Leipzig. Una vez descartada la teología, le angustia no saber cómo va a poder conciliar el oficio de filólogo con su doble amor por la música y la filosofía. Pero un acontecimiento inesperado precipita todos los planes. La cátedra de lengua y literatura griegas de la Universidad Suiza de Basilea queda vacante y Nietzsche, cuyo brillante currículo no ha pasado desapercibido, aparece como principal candidato. A ello se le suman las gestiones del poderoso catedrático Ritschl, que redacta una imponente carta de recomendación en favor de su protegido. Así las cosas, Nietzsche se dispone a dedicarse profesionalmente a la filología. Consciente de que en su persona el filólogo y el hombre no coinciden, confía sin embargo en poder encontrar su propio camino dentro de la universidad. Al fin y al cabo, piensa, se trata de un puesto que le dejará tiempo suficiente para dedicarse a sus proyectos personales, y además le proporcionará un buen sueldo y cierta respetabilidad. Nietzsche es finalmente nombrado catedrático de la Universidad de Basilea el 10 de febrero de 1869. Se trata de un caso excepcional, tanto porque Nietzsche es muy joven, no ha cumplido todavía los 25 años, como porque aún no tiene el título de doctor y, por tanto, carece de la acreditación académica necesaria para el cargo, situación que Ritschl soluciona rápidamente cuando consigue que sus anteriores publicaciones sean convalidadas como tesis doctoral. La familia de Nietzsche recibe la noticia con enorme alegría. En contraste, el flamante catedrático apenas presenta signos de euforía y se dispone enseguida a preparar las clases que tiene por delante.